Hola a todos, bienvenidos al segundo video del tema de los algoritmos. Soy el maestro Fidel Martínez González y en este video vamos a conocer acerca de los segundos tipos de algoritmos empleados para resolver cualquier tipo de problemas. Antes de pasar a este segundo tema, vamos a recordar un poco lo que vimos en el primer video con los algoritmos cotidianos secuenciales. Vamos a recordar los ejemplos que vimos. Recuerden que cuando vayamos a elaborar cualquier tipo de algoritmo, tenemos que analizar tres puntos importantes: entrada, proceso y salida. La entrada es qué es lo que necesitamos, proceso cómo se va a hacer y salida qué es lo que debemos obtener. Vimos el ejemplo de preparar un café. Pusimos como elementos de entrada que eran los ingredientes: café, agua, azúcar, instrumentos, taza, cuchara y olla. El proceso, identificamos cuáles eran los pasos y los ordenamos. Indicamos que era calentar a cierta temperatura y cantidad de agua. Indicamos que íbamos a poner el agua en la taza, 2 cucharadas de café, 1 de azúcar y mezclar. Y con esta redacción íbamos a obtener como resultado un café listo y bien hecho. También vimos otro punto importante en las características de la redacción de un algoritmo. Habíamos dicho que todos los algoritmos tienen que ser precisos, finitos y definidos. Precisos, que estén escritos de manera clara. Acá se dicen qué es lo que se va a hacer y en qué momento se va a hacer. La otra característica era finitos. Todos los pasos se numeraban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta donde termine, y se manejaba un inicio y un fin para indicar en dónde comienza y en dónde termina. También, como una recomendación, decía que al principio de cada paso era poner un verbo en presente: conseguir, calentar, servir, poner, mezclar. Entonces, con esas tres características podemos decir que un algoritmo está bien hecho. Había una tercera característica que es definido. En la característica definido indicaba que si nosotros llevábamos a la prueba, a la acción, un algoritmo 1, 2, 3, infinidad de veces, siempre nos debe de dar un resultado correcto cuando un algoritmo está bien definido, cuando todos los pasos son claros, correctos, concretos y concisos. Entonces, si ustedes agarran este algoritmo, se lo dan a varias personas, todas deben de tener un mismo resultado. Quiere decir que lo elaboraste bien, que los pasos se entienden y que está bien especificado lo que se va a hacer. Si resulta que el algoritmo da muchos resultados diferentes en varias personas, entonces su algoritmo no fue definido, faltó ser claro y conciso. Vamos a ver el segundo ejemplo que vimos acerca de los algoritmos cotidianos secuenciales. El término de secuencial quiere decir que es paso a paso. Entonces, en este tipo de algoritmos que vimos en el video 1, para que sea un algoritmo secuencial se hace un paso primero, un paso después, un paso después, un paso después. Entonces, paso a paso, de manera secuencial, de manera secuente, que va un paso después del otro. Muy bien, vamos a pasar al algoritmo 2 que vimos, era de ir a la escuela. Comenzamos con las características de finito, numeración 1, 2, 3 hasta el número, la palabra inicio y fin al final, palabras y pasos cortos, breves y concisos. Comienza con verbo, despertar, levantarse, asearse, ponerse el uniforme, y acá especificamos qué elementos del uniforme: camisa, pantalón o falda, dependiendo del caso, calcetín, calcetas y zapatos. Desayunar, cepillarse los dientes. Si resulta que ustedes no desayunan en su casa, desayunan en la escuela, no hay ningún problema, ese paso se puede llegar a omitir, pero todos los pasos importantes sí se deben mencionar. Por ejemplo, meter útiles escolares en la mochila,
agarrar la mochila, solicitar gastada, despedirse, dirigirse a la escuela y llegar a la escuela. Entonces todos estos pasos, que son pasos importantes, se deben de contemplar. Algunos que otros pasos se pueden omitir, pero los pasos importantes nunca deben de hacer falta. Ok, acá tenemos el algoritmo de ir a la escuela, llegar a la escuela. Y otro punto que quiero comentar, que cuando ustedes les vean o necesiten solucionar un problema, tienen que identificar hasta cuándo será el último paso. ¿Ok? Acá el problema es ir a la escuela, o sea, va a detenerse la solución del problema hasta que ustedes lleguen a la escuela. Por lo tanto, el último paso es llegar a la escuela. Acá el café pasa lo mismo, ya se pusieron los ingredientes necesarios y lo último fue mezclar ingredientes, no fue tomar el café, porque eso ya no dice acá preparar y tomar el café. Entonces tienen que ver cuál va a ser el último paso dependiendo el problema que les estén planteando. Pasamos con el tercer ejemplo: apagar computadora de escritorio. Entonces un elemento de entrada era que tenemos que tener una computadora encendida, por lo cual acá no es necesario plantearlo, porque acá estamos indicando que la vamos a apagar, ¿sabe? Puede añadirse que estar en una computadora extendida, pero aquí iniciamos desde el paso de la operación que vamos a trabajar con la computadora, que va a ser cerrar ventanas y programas. Entonces ponemos número 1 inicio, número 2 cerrar ventanas y programas abiertos, número 3 clic en el botón inicio, clic en el botón apagar, esperar que se apague la computadora, apagar el monitor, apagar el regulador, desconectar regulador de la toma de corriente y fin. Tienen que leer muy bien el problema. A veces el mismo problema les da pistas de qué es lo que deben de hacer o de dónde deben empezar. Ok, entonces acá empezamos ya desde la computadora que está encendida. Y qué es lo que vamos a hacer con ella. Pues vamos a empezar primero cerrando ventanas. Muy bien, ya de ahí que vimos esos tres ejemplos, les dejé unos ejercicios para que practiquen el tema de los algoritmos cotidianos secuenciales. Les había dejado elaborar un algoritmo donde indiquen los pasos para escuchar una música en un CD. ¿En dónde iban a escuchar la música? En un estéreo de casa. Entonces acá son dos puntos importantes: la música va a ser escuchada en un CD y va a ser reproducida en un estéreo de casa. ¿Okay? Acá no especifica qué número de música, algún cantante, nomás dice música. Muy bien. Otro algoritmo que les dejé de ejercicio es enviar un email a un amigo. ¿Ok? Acá en enviar en un mail no estoy indicando a qué amigo, solamente a un amigo, y estoy solicitando que incluyan el procedimiento de archivo adjunto. ¿Ok? Entonces acá en ese problema solicito que, aparte de que sea un email, ustedes me puedan indicar los pasos de adjuntar un archivo. No dice qué tipo de archivo, solamente un archivo adjunto, ¿sale? Ok. Acá dice desde una computadora encendida con internet. Aquí ya estoy especificando que la computadora ya está encendida y ya tiene internet. Entonces no hay que ir al ciber ni acercarse a una computadora. El problema empieza desde que ustedes ya están sentados enfrente de una computadora con internet y está encendida. Muy bien. En el problema 3 es una situación donde dice que Manuel es un alumno de bachillerato que debió 4 materias del semestre pasado. ¿Y cuál es la situación? No sabe en qué orden presentar sus materias en extraordinario. Ese es el problema, que debió 4 materias, pero no sabe en qué orden presentarlo. Ok. Dice, realiza un algoritmo que ayude a Manuel para seleccionar
el orden de sus materias para presentar el extraordinario. Este tipo de problemas lo llegan a pasar de manera seguida a los alumnos que no saben escoger sus materias y nomás presentan el orden de acuerdo a la materia que se les venga a la mente, y eso está mal. Necesitan llevar un orden. Entonces, en base a este ejemplo, ustedes van a indicar un algoritmo donde ustedes indiquen un orden para cual puedan escoger de manera adecuada las materias que hayan debido en extraordinario. Muy bien, en el ejercicio 4, en el caso de Guadalupe, es una alumna que quiere seguir estudiando su bachillerato. Okay. Aquí está Guadalupe y quiere seguir, pero su familia tiene problemas económicos. Entonces señalamos cuáles son los puntos importantes, los datos que nos está dando el problema. Estos datos son importantes para que ustedes conozcan el problema y puedan a partir de eso ofrecer soluciones. Dice, tiene problemas económicos para solventar sus estudios. No pudo comprar sus guías este semestre y carece de conexión a internet, aunque tiene celular. Okay. Otra característica importante del problema. Dice, realiza un algoritmo que especifique los pasos ordenados que debe de seguir Guadalupe para que pueda continuar con sus estudios sin que le afecte la ausencia de libros y del internet. Entonces ustedes van a dar una serie de sugerencias, ¿ya? Pero lo van a dar de una manera ordenada para que Guadalupe sepa cómo lo debe de hacer. Imagínense que Guadalupe es su mejor amiga de ustedes y ustedes la van a aconsejar, pero van a tener que poner todos los pasos, cuál es la información de entrada que tienen acerca del problema, qué pasos son los que debe de hacer Guadalupe. Ordenan los pasos en base al objetivo de salida, cuál es, que no le afecten sus estudios porque no tiene libro en internet, pero sí tiene celular. Entonces van a poner los pasos que tiene que hacer Guadalupe, los van a ordenar y ya lo van a estructurar en un algoritmo contemplando las reglas de redacción y contemplando que sea preciso, finito y definido. Muy bien, en el último ejercicio les puse el ejercicio del cruce del pastor. Acá les comentaba que era un pastor que tenía 3 elementos: una lechuga, la cabra y un lobo. Vamos a decir que el lobo lo domesticó y ya es como un perro. Tiene su barca y quiere cruzar al otro lado del río, pero solamente puede cruzar el pastor y uno de esos 3 elementos. ¿Ok? Recuerden que había una situación de problema, que si dejaba a la cabra sola con la lechuga, pues esta se la comía, y si dejaba el lobo sola con la cabra, también este se lo comía. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cruzar los 3 elementos al otro lado, pero sin que se coman algunos de esos entre sí. La regla es que solamente puede pasar un elemento a la vez, pero también puede regresar de nuevo ese elemento al punto de partida. Entonces ustedes van a dar los pasos que debe de hacer el pastor para cruzar los 3 elementos sin que corre el riesgo de que un elemento se coma a otro. Entonces ponen los elementos de entrada, quiénes son los elementos de entrada, qué es lo que se desea obtener, elementos de entrada, están, ya les estoy dando una pista, qué es lo que se desea hacer, cruzar el río, ok, sin que se afecte ninguno de los otros. ¿Cuáles son los pasos? Ahí ustedes van a poner todos los pasos de acuerdo a un orden lógico para que no se afecten entre sí esos 3 elementos. Muy bien, esos son los ejercicios
que les voy a dejar más adelante. Ya cuando les marque el trabajo 2, les voy a especificar qué ejercicios pueden hacer dependiendo de la opción del trabajo que ustedes escojan. Muy bien, ya que dimos una pequeña retroalimentación al video 1 de algoritmos 1, algoritmos cotidianos secuenciales, vamos a pasar al segundo tipo de algoritmo. Este segundo tipo de algoritmo se le conoce como algoritmos aritméticos. Como su nombre lo dice, ya vamos a hacer uso de operaciones aritméticas. Todos ya desde primaria hemos utilizado y hemos empleado estos operadores. Muy bien, vamos a ver ahora a continuación una pequeña tabla que nos va a ayudar a reconocer cuáles son esos operadores. Comenzamos con lo de la izquierda. Tenemos la suma, la resta. Punto importante, aquí en algoritmos, en informática y en programación, cuando se va a hacer o elaborar un programa, se va a escribir algoritmos, la multiplicación no se representa con la X como lo vemos a veces en operaciones de primaria o hasta de secundaria. Inclusive ustedes a veces ya el maestro o la maestra de matemáticas les puede representar la multiplicación con el asterisco. ¿Por qué? Porque la X ya se representa como una variable. ¿Qué es una variable? Es un elemento que puede tener cualquier valor. Por lo tanto, también en algoritmos ya no se maneja X sino asterisco. ¿Ok? No se les olvide. ¿Por qué? Porque al momento de resolver un algoritmo, si se pone la X en una operación, la X puede representar un valor y llegar a confundir a la persona que utilice su algoritmo de ustedes. Entonces, asterisco es multiplicación. Siguiente operador, división. Ok, más o menos. Este operador también se llega a utilizar muy poco. Y sobre todo el operador igual, que es el más utilizado. Muy bien, acá a la derecha vamos a ver operadores lógicos. Esos operadores lógicos los vamos a ver en el tercer tipo de algoritmos, que son los algoritmos condicionales. Está el mayor que, menor que, mayor igual a que, menor igual a que. El diferente, que se puede representar así, o el menor mayor. Okay. Más adelante les voy a explicar a detalle sobre estos operadores, pero el día de hoy en este video vamos a enfocarnos a esos operadores aritméticos. Muy bien, tipo de valores en los algoritmos. Para el diseño de algoritmos en los programas se utilizan dos tipos de valores, constantes y variables. Los valores constantes son datos que reciben un valor que no varían en todo el algoritmo. Por ejemplo, el IVA 16%. En el algoritmo se manejan como variables cuyo valor ya se sabe pero no se cambia. Entonces, en los algoritmos aritméticos se maneja un elemento que se conoce como constantes. Es un elemento en el cual, como lo dice acá, tiene un valor pero no varía en el algoritmo, es un valor fijo, por lo cual ya se conoce y no es necesario solicitarlo o averiguarlo. Por ejemplo, el valor del IVA. El IVA, ¿qué es? Es un impuesto que se le agrega a un producto o servicio, el cual es el 16%. Este valor es una constante y vamos a decir que no ha variado desde hace mucho. Una constante sí puede variar, pero vamos a ver, es un valor que varía en muchos años. Ok, entonces hay muchas variables tipos constantes, por ejemplo el valor de pi, el valor del IVA, el valor de cuántos centímetros tiene un metro y así consecuentemente. Vamos a ver el otro tipo de elementos, que son los valores variables. Los valores variables son datos asignados a un elemento que varía cuántas veces sea necesario durante el desarrollo de un algoritmo. ¿Okay? Entonces, a comparación de los valores constantes, las variables
se le asignan valores, pero esos pueden variar durante todo el desarrollo del algoritmo. Puede ser que la variable, por ejemplo, la variable A tenga un valor inicial de 5, que es el precio de una paleta. Imagínense que ustedes necesitan comprar 5 paletas, ¿ya? Y está a 5 pesos. Entonces, ¿cuánto es el total? 5 por 5. Pero de ahí pasa que en 3 meses, 5 meses, el valor de la paleta cambia. Ya no es 5 pesos, ya es 6 pesos. Entonces, esa variable puede cambiar en un momento dado, puede cambiar en el mismo instante o puede cambiar en algunos días o meses. Entonces, es un valor, como dice acá, puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo. En el mismo momento en que se está resolviendo el algoritmo, puede ser que cambie otro valor. Muy bien. Por lo general y por lo regular, ambos se representan con letras A, B, X, Y, cualquier letra del alfabeto, tanto valores constantes como variables. Solamente que en las constantes no se lee, pero ya cuando se van a poner en la fórmula se especifica cuánto vale el valor. Muy bien. Teniendo en cuenta estos elementos, se puede estructurar un algoritmo que llegue eficazmente a la solución deseada. Entonces, es muy importante reconocer la diferencia entre constantes y variables. Los valores variables siempre se van a averiguar cuánto valen, porque en un momento dado puede cambiar. Los que no se van a averiguar son las constantes, porque ya se conocen. No vas a preguntar cuánto vale el IVA, porque ya vale el IVA. No vas a preguntar cuál es el valor de pi, porque ya sabes cuánto es el valor de pi. Muy bien. Cambiamos al siguiente punto. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poco más claro los puntos de los operadores aritméticos y sobre las variables y constantes. Tenemos algoritmo aritmético, suma de dos números. Comenzamos con el inicio. Aquí, de acuerdo al problema, tenemos que conocer cuáles son los elementos de entrada, cuál es el objetivo y cuál es el procedimiento a seguir. Elementos de entrada, aquí está, dos números, que es lo que vamos a emplear, qué es lo que vamos a hacer o cuál es el objetivo que vamos a lograr, es una suma. Y cómo lo vamos a llegar a cabo ese procedimiento es lo que vamos a elaborar. Entonces, antes que nada, vamos a decirle al algoritmo que necesitamos. Cuando ustedes necesiten conocer los valores de un elemento, vamos a utilizar una palabra clave que se llama leer. Como me dice de dos números, yo acá estoy manejando una variable que le puse la letra A. La A representa el valor del primer número. Otra vez está la palabra clave leer. Y tengo la letra B para pedir el número 2. Entonces tienen que ser distintos, no vayan a poner otra vez A. Leer, imagínense que esos valores se lo están pidiendo a alguien más. Es una palabra que se maneja en los algoritmos para solicitar el valor de ese número, porque acá no te están especificando cuánto valen los números. ¿Ok? No están diciendo qué números son, nomás dice suma de dos números. Si el problema les planteara, ya una vez le dijeran los números, suma el número 3 y el número 5, pues ya no leen nada. Pero acá, como son números incógnitos, no se conocen, se utilizan dos variables, leer A y leer B. Entonces, en algunos casos la palabra leer se cambia por la palabra solicitar. Pero vamos a ser prácticos. La palabra leer es el que se utiliza de manera general, y si ustedes checan algunos videos en el YouTube van a ver que es la palabra que se llega a utilizar para no revolvernos. Muy bien, ya tenemos los elementos de entrada A y B. Pasamos al proceso.
¿Qué vamos a hacer con estos elementos de entrada? Una suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un algoritmo aritmético. Ponemos el paso número 4. Aquí estoy manejando una variable que se llama suma, la cual va a guardar la operación. Tenemos a la variable a que va a guardar el número 1 y tenemos la variable b que va a guardar el número 2 y tenemos el operador. Aquí está el operador que va a indicar la suma de estos dos y lo que se dé se le va a igualar a la variable suma. La variable suma va a tener la suma de a y de b. Así es como se especifica el proceso. En los algoritmos aritméticos, la fórmula es la que resume todos los pasos, porque en una fórmula se resuelve toda la operación. En algunas ocasiones puede ser una fórmula chiquita como esta, o puede ser una fórmula bastante grande. Si es una fórmula bastante grande, se puede desglosar y poner en diferentes pasos para hacerlo un poco más sencillo. Muy bien, ya hicimos el proceso. Ahora vamos a checar la salida. Para que ustedes puedan indicar la salida, vamos a utilizar otra palabra clave que es mostrar, indicando que ustedes ya van a dar a conocer el resultado. Como el valor de la suma del número 1 y número 2 se le quedó a la variable suma, se va a mostrar el valor de la variable suma. Entonces aquí con que ustedes pongan mostrar y la variable que tiene la operación, con eso basta. Muy bien, finalizamos con el último paso. Ahora ya que tienen su algoritmo listo, pueden hacer una pequeña comprobación. Esa comprobación ustedes lo pueden hacer en borrador, no es necesario que ustedes me lo hagan en sus algoritmos. Eso es más para ustedes, para que les pueda servir y verificar que esté bien su algoritmo. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, le asignan valores a las variables y lo llevan a cabo en la operación y en el resultado. Por ejemplo, a vamos a darle un valor, vamos a decir que es 7. B vamos a darle otro valor, vamos a decir que B vale 2. Ok, la suma es igual a el valor de A, que es 7, más, vamos a poner acá el más, el valor de B, que es 2. Entonces hacemos la suma, ok, y el resultado es 9. La variable suma va a guardar el valor de 9, ok. Entonces cuando ustedes pongan acá mostrar la variable suma, esa variable suma equivale a 9. Y esa es una pequeña comprobación. Si ustedes quieren pueden hacer otra comprobación, le ponen otro valor ficticio al valor A, al valor B, lo ponen acá cuánto vale cada uno, lo suman y deben de ver, no da el mismo resultado porque son diferentes valores, pero sí resuelve el mismo problema, punto importante. Entonces es lo que ustedes pueden hacer en manera borrador, una pequeña comprobación para ver que sus algoritmos aritméticos funcionen. Entonces, como ven, los algoritmos aritméticos, la parte central es la operación, pero necesitan conocer qué problemas, qué elementos de entrada les da el problema y cuál es el objetivo que deben de hacer. El mismo problema se los va a decir. ¿Okay? Pasamos a otro ejemplo. Dice, José y su esposa María desean saber cuánto juntaron ambos de su salario de la quincena al trabajar en lugares y puestos diferentes. Muy bien, acá hay una pareja que ya los dos empezaron a trabajar, cada uno en su lado, y quieren saber cuál es el total de su salario de ambos. Este ejercicio es muy parecido al anterior, pero se lo estoy planteando acá para que sea un ejemplo más real, en vez de manejar A, B, C, algo así muy ficticio y no tengamos un ejemplo un poquito más real. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos. Inicio, leemos el salario de José, leemos el salario de María. Ahí está. Entonces vean, acá yo puse una variable SJ, que es el salario de José,
ok, tal vez algunos nomás pongan J, es válido, pero yo recomiendo manejar de a 1, 2 o hasta 3 letras en sus variables para especificar un poco más a qué se refiere, y es bueno que pongan en paréntesis a qué valor hace referencia. Acá en el problema no especificaron cuánto es lo que gana cada uno, por lo tanto si no se especifica algo se maneja variable. SJ, salario de José; SM, salario de María. Muy bien, como ven vienen siendo también las dos variables de la operación suma, pero acá lo vamos a hacer un poquito más práctico. Muy bien, pasamos a la operación. El salario de José más el salario de María es igual a ST. ¿Qué es ST? Acá en mostrar indicamos que es ST, es el salario total. ¿Por qué? Porque lo que desean saber cuándo es lo que juntaron ambos. Entonces es el salario total, que equivale al salario de José más el salario de María. Y terminamos con la palabra fin. Quieren hacer una pequeña comprobación. Vamos a decir que el salario de José es de 2000. Vamos a ponerlo por acá, a ver si me sale con el mouse. Ahí está. Y el salario de María vamos a decirle que es de 2200. Ahí está. Ok, acá tenemos la fórmula. Salario de José es de 2000. Vamos a ponerlo acá al ladito. Recuerden que esta comprobación ustedes lo pueden hacer en borrador, no es necesario que me lo pongan a mí en los ejercicios, es para que les sirva a ustedes antes de entregarme sus algoritmos. Salario de María 2200, aquí está. Hacemos la suma y esto es lo que va a valer el salario total. Ponerlo por acá, a ver si me alcanza. 4200, ahí está, casi 4200 es lo que vale el salario total. Vamos a poner la cama grande. 4200, ahí está. ¿Por qué? Porque uno gana 2000, el otro 2200, sumándolo da 4200. Quieren hacer otra comprobación, le ponen diferentes valores y al final de cuentas ambos llegan al mismo objetivo, que es saber cuándo juntaron ambos de sus salarios. Dar diferentes cantidades porque pues en cuestión de variables ustedes le ingresan valor, pero el problema se resuelve porque se desea saber cuánto es lo que se juntaron entre los dos. Entonces ejercicios así son los que yo les voy a ir marcando un poquito más reales para que ustedes practiquen. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo cotidiano aritmético. Dice: Ana desea saber cuánto fue el total de sus ventas de pulseras, de las cuales todos los compañeros de su salón le compraron. Ana es una alumna que se animó a vender pulseritas, ok, ella vende pulsera. Ella quiere saber cuánto fue el total de sus ventas. Si dice que a todos los compañeros de su salón le compraron de a uno, entonces a este mismo problema ya le está diciendo los valores de entrada, ya le está diciendo cuál es el resultado final, el resultado de salida, y qué es lo que se tiene que hacer. En lo que se tiene que hacer en este caso no es, a simple vista no lo ven, pero ustedes en cuestión aritmética y lógica van a analizar qué operación van a utilizar para obtener la fórmula. Muy bien, vamos a comenzar. Número 1, inicio. ¿Qué sabemos acerca del problema de Ana para tener como elementos de entrada? ¿Qué problemas, qué dato nos da el problema acerca de datos de entrada? El total de venta no, eso es lo que nosotros vamos a obtener de salida, ¿ya? Ella vende pulseras, sí, ok. Ahora
Para que nosotros podamos obtener el total de venta, necesitamos saber algo acerca de las pulseras. ¿Qué será que necesitamos saber sobre pulseras? Es su precio, cuánto vale, ¿ya? Porque para sacar el total, pues se necesita saber cuántas pulseras se compraron y a qué precio. Entonces acá el valor de la pulsera, ok, ponemos leer CP, costo de la pulsera, puede ser con V, valor de la pulsera, ya esto es opcional. Ya sabemos que necesitamos conocer el precio de la pulsera para poder sacar el total. Otro dato para que podamos sacar el total, dice cuáles son de las ventas de sus pulseras, las cuales todas sus compañeras le compraron de uno. Entonces si dice acá que todos sus compañeros le compraron de una pulsera, ¿qué necesitamos conocer? ¿Cuántos compañeros son? Porque aquí es la relación de uno. Si un compañero le compró una pulsera, pues vamos a averiguar cuántos compañeros son de Ana para saber cuántas pulseras se compraron. Entonces ponemos leer NC, número de compañeros. Ya con estos dos elementos de entrada, nosotros vamos a conocer cuál es el total de ventas. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuesta cada pulsera y sabemos cuántos son los compañeros que le compraron su pulsera a Ana. Muy bien, pasamos con el proceso. Ponemos que el costo de la pulsera se va a tener que... Acá tenemos un operador que ya habíamos platicado hace rato. Recuerden que este equivale a la multiplicación, es el asterisco. Entonces el costo de la pulsera se va a multiplicar por el número de compañeros y se va a igualar a esta variable, a la variable TV, no de televisión. Es una variable que manejé para que sea algo compacto. Aquí está, total de ventas, puede ser BP, venta de pulsera, o TV, total de ventas, o TVP, total de ventas de pulsera, ahí como ustedes gusten, ¿sale? Pero acá al mostrar pueden poner qué significa esa variable. Entonces el costo de la pulsera se multiplica por el número de compañeros y esto se guarda en la variable TV, y para indicar el resultado se ponemos la palabra mostrar y la variable TV y tenemos fin. Muy bien, vamos a hacer una pequeña verificación al costo de la pulsera. Vamos a decir que cada pulsera, vamos a poner el signo de pesos, vale 5 pesos, ¿ya? Y en el salón allá de Ana, sin contarse ella, son 30 alumnos, 30 compañeros. Ponemos esos datos de entradas en la fórmula, una pequeña verificación. Ponemos acá que fueron el valor de la pulsera de 5 pesos y el número de compañeros que le compraron fueron 30. Ponemos acá el asterisco y igualamos para tener resultado. Vamos a decir que el total de ventas fue de 150 pesos. Está. Entonces mostrar TV, la variable TV vale 150 pesos. Quieren hacer otra comprobación, hacen lo mismo, le ponen otro valor al costo de la pulsera y ponen otra cantidad diferente de número de alumnos y siempre les va a dar el total de ventas. ¿Cómo lo pueden verificar? Pues con una multiplicación, da diferentes resultados dependiendo de las variables que se pidan y ya de ahí se obtiene el resultado. Si en el problema dijeran en un principio que las pulseras valen, por ejemplo, 5, 6, 7 u 8 pesos, esto ya no se hace.
se cancela todo y acá se pone el precio de la pulsera. Acá ya ni se pone la variable, vamos a decir, si se menciona que ya valen a 5, pues acá 5 pesos directo, ¿sale? Y el NC, si dijera el problema que no sabe el costo de la pulsera, pero sí saben cuántos alumnos son del salón de Ana, hace lo mismo, ya no se pide esta variable, solamente se pide el costo de la pulsera y acá se pone el número de compañeros y se pone la variable CP. Entonces, si en el problema no les da ningún valor numérico de entrada, pues van a tener que leerlo para poder averiguar cuánto vale y en el problema asignar la variable para pedir un valor. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, algoritmo aritmético, promedio general. Juan estudia en el Colbay y desea conocer su promedio general del primer semestre al finalizar el semestre. Muy bien, entonces ustedes están en el caso de Juan, cursaron el primer semestre y quieren saber cuál fue su promedio general. Comenzamos con el número 1, inicio. ¿Qué necesitan ustedes conocer para que sepan ustedes cuál fue su promedio final o general? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué necesitan tener para que puedan hacer promedio? ¿Qué necesitan leer? Las materias, ok. Así es, cada una de las materias que fueron contempladas para su promedio. Vamos a comenzar. Leer PM, que es el promedio de la materia de matemáticas. Leer PQ, que es el promedio de la materia de química, promedio química. Leer PE, promedio de ética. Leer PMET, promedio, bueno, acá va a ser promedio, acá una corrección, no parcial. Promedio de metodología. Leer PT, promedio de taller y lectura de redacción. Acá no le puse R para que no sea demasiado largo. PT, promedio de taller. Leer PING, promedio de inglés. Acá sí le agregué la variable S para no confundir con la siguiente materia que es la favorita de todos. Así es, PINF, con el promedio de informática. Entonces acá, para diferenciar con el de inglés, pues agregué un cuarto carácter, una cuarta letra, que es el G para inglés y el F de informática. Si yo lo hubiese dejado PI para inglés y PI para informática, puede haber confusión. Entonces es muy importante que en las variables no se repita la misma variable para leer. No se puede leer dos veces la misma variable en un principio. Muy bien, ya que tenemos, vamos a decir que esas son las materias principales en las cuales se obtiene el promedio final. Pasamos con el proceso. Ponemos que se suma PM, matemáticas, química, ética, metodología. Acá quitamos esto, PT. Acá lo había quitado, pero lo había puesto LR, pero que estaba muy largo. Con PT de taller está bien. PT más PING más PINF de informática. Acá punto importante, vean que le estoy poniendo suma y a toda la suma le pongo paréntesis, quiere decir que todo esto lo voy a sumar, ok. Una vez que ya sumé todo, le aplico una división y lo divido entre 7 porque son 7 materias. De esa manera estoy haciendo el promedio, sumo todas las calificaciones, ok, paréntesis y lo divido entre 7. Si yo no pongo el paréntesis encerrando todo, solamente va a dividir entre 7 el promedio de informática. Entonces hacemos la suma y ponemos el paréntesis, indicamos que vamos a sumar todo. Una vez sumado ya se divide y el resultado se guarda en la variable PG. ¿Qué es PG? Pues el promedio general, promedio final.
en este caso el promedio general, que es lo que nos están pidiendo como objetivo final para este algoritmo. Pueden hacer la comprobación. Acá le ponen los valores 80, 90, 50, 60, lo que ustedes gusten, lo ponen acá y sacan la suma y luego lo dividen. Y si les da el resultado que ustedes sacaron en su boleta, quiere decir que el algoritmo está bien hecho. Entonces, no se les olvide que las variables que ustedes pongan acá deben de ponerse igualito acá. Acá yo manejé PT y no me había dado cuenta que le dejé LR, por eso lo eliminé. Pues deben que ser las mismas. La variable de la fórmula que ustedes pongan acá debe ser igual a la que van a poner en mostrar. Si está escrita en mayúscula, en mayúscula. Si tiene dos caracteres, esos dos caracteres. Por ejemplo, si estoy manejando, vamos a decirlo, a un lado la B de burro, acá voy a poner B de burro, no B de vaca. Tiene que ser los mismos caracteres para que indiquen que es exactamente esta variable de la operación a la cual se va a mostrar el resultado. Entonces tiene que ser este igual a este y estos de acá tienen que ser igual a lo que se leyó para que haya una relación. Muy bien, vamos a pasar a un último ejemplo. En este ejemplo vamos a manejar una constante. Dice algoritmo aritmético área de un círculo. Vamos a obtener el área de un círculo. Para obtener el área de un círculo conocemos la fórmula es pi por radio cuadrado. De esos dos elementos, uno es variable y uno es una constante. Recuerden que la constante es algo que ya conocemos y no cambia de un tiempo muy lejano. Entonces, entre pi y entre radio, ¿qué valor ya conocemos? ¿El valor de pi o el valor de radio? Así es, el valor de pi es 3.1416 y hay una serie más de valores. Ya no es necesario que lo mencionemos todos, vamos a decir que es 3.1416. El valor de la radio es lo que no conocemos. Ese valor de radio se eleva al cuadrado y se multiplica con el valor de pi para obtener el área de un círculo. Muy bien, entonces tenemos valores de entrada, que es lo que necesitamos conocer, el valor de radio, que es lo que quiero obtener, el área de un círculo y qué operación voy a realizar, esta de acá. Comenzamos con el inicio, como siempre. Número 2, leer radio. Ponemos la R, indicamos que es el valor de radio. Ya no hay número 3 otra vez con leer. ¿Por qué? Porque el valor de pi ya se conoce, solamente falta indicar que sea radio. Acá yo le puse R mayúscula, no hay tanto problema porque acá en la fórmula voy a decir que es R mayúscula. Pude haber puesto R minúscula, eso es lo de menos. Entonces lo que ustedes pongan en la variable leer lo deben poner en la fórmula, ¿sabe? No es necesariamente que esté acá en la fórmula que todos conocemos. Entonces el valor de pi acá lo ponemos directo, el valor, porque es una constante. No pongan el símbolo porque pueden confundir el símbolo de pi. Ponen el valor allá abreviado, que es 1416, ok, y dicen que es una multiplicación por el valor de la radio, la cual se va a elevar al cuadrado, ok. Ya de ahí que tenemos la fórmula, lo vamos a igualar a la variable AC. La variable AC va a guardar el área de un círculo y tenemos como resultado fin. Entonces, para que ustedes hagan la comprobación es lo mismo, le asignan un valor, ok, le asignan un valor acá a radio, lo sustituyen acá, lo elevan al cuadrado y luego lo multiplican. Primero se eleva al cuadrado, luego se multiplica por 3.1416 y ese va a ser el área del círculo. Esa comprobación, como les dije, no es necesario que ustedes me la hagan, ustedes lo hacen en borrador para verificar
que su algoritmo esté correcto. Entonces ustedes esto lo pueden hacer acá en su hoja y lo pueden verificar en su calculadora científica que funcione correctamente. Entonces también la calculadora les puede servir también como una pequeña comprobación. Muy bien. Estos son los ejercicios acerca de los algoritmos aritméticos, como ven. Es un tema muy entretenido. Se utilizan las fórmulas. Ustedes hacen las fórmulas en base a lo que ustedes necesitan conocer y en base a lo que ustedes necesitan obtener. Muy bien, les voy a dejar una serie de ejercicios para que practiquen y ya más adelante les voy a especificar qué ejercicios pueden hacer dependiendo de la opción que escojan de trabajo. Muy bien, el primer ejercicio es calcular la edad de una persona. Acá en este problema ustedes van a averiguar la edad de una persona, pero no van a preguntarle qué edad tiene. Van a averiguar qué otros valores pueden obtener de una persona para que puedan calcular su edad. Esto lo ponen como elemento de entrada. El objetivo es obtener la edad de una persona y el procedimiento, el proceso es cómo lo harían en base a los elementos de entrada. El segundo es total de envases que tiene un camión de refrescos. Ustedes quieren calcular cuántos refrescos tiene o envases tiene un camión de refrescos. Acá no dice solamente, acá no dice vamos a ponerle un ejemplo que el camión tiene todos los envases del mismo tipo. Entonces lo que quieren que ustedes resuelvan acá, calcular cuántos envases hay. Entonces ustedes deben averiguar qué necesitan conocer para obtener ese total en base a cómo es que los camiones de refresco transportan esos envases. Entonces conocen los elementos de entrada, qué es lo que se quiere obtener, el total de envases. ¿Qué necesitan conocer? En base a conocer hacen el procedimiento de la operación. Siguiente, aplicar IVA al precio de un producto. Muy bien, en este caso ustedes le van a aplicar el IVA. Ya les había dicho que el IVA ya se conoce. Entonces lo único que van a hacer, se lo van a aplicar al precio final de un producto. Para aplicar el IVA al precio de un producto es una operación sencilla, ¿sale? Acá no se conoce el precio del producto, ¿ok? Lo más ustedes lo que van a hacer es sacar un precio final que ya tenga incluido el IVA. Ustedes cada vez que consumen o compran un producto, aparece en la nota cuánto vale el producto, cuánto es de IVA y cuánto es el precio final. Entonces ustedes pueden agarrar una notita de compras y pueden ver cómo está desglosado y ver qué operación es el que se hizo. Entonces ustedes me van a hacer una fórmula donde apliquen esa operación al precio de un producto que ya que se le incluye el IVA para que sea el precio final de un producto. Muy bien. Siguiente, determinar cuánto se necesita obtener como mínimo en el ordinario. Determinar obtener como mínimo en el ordinario para aprobar una materia después de haber transcurrido el parcial 1 y el parcial 2. Vamos a imaginar que ustedes ya tienen calificación en la parcial 1 y parcial 2 de una materia X, ¿ya? Entonces ustedes necesitan saber cuánto es lo que necesitan sacar en su ordinario para que en base a las calificaciones del parcial 1 y parcial 2 ustedes lo puedan sumar y puedan ver cuánto necesitan como mínimo sacar en el ordinario. En las calificaciones de bachillerato se manejan 3 calificaciones: parcial 1, parcial 2 y ordinario. Ahorita por la situación de la pandemia se les ha apoyado con el ordinario, pero ahorita en este semestre ya se les va a pedir una actividad, un proyecto para que hagan,
Entonces en el parcial 1 va a tener un valor, parcial 2 otro valor y el ordinario otro valor. ¿Cuánto vale cada uno? El parcial 1, y acá corrijo, y el parcial 2 valen 35% de la calificación. Sumados dan el 70% de la calificación y el ordinario vale el 30%. Entonces es la parte complementaria para que ustedes tengan el 100% de su calificación. Entonces imagínense acá que ustedes ya tienen la calificación de parcial 1 y parcial 2. Eso viene siendo el 70% de su calificación. ¿Cuánto es lo que necesitan sacar en su ordinario para que sumado todo sea como mínimo 70 puntos? Entonces ustedes van a hacer una fórmula donde contemplen el parcial 1, contemplen el parcial 2, contemplen que cada uno vale 30% de calificación final y contemplen que el valor del ordinario vale 30% y cuánto es lo que se necesitan sacar en ese ordinario. Entonces aquí van a sacar cuánto es lo que necesitan sacar de calificación en el ordinario, teniendo en cuenta que el ordinario vale el 30% y ustedes en el parcial 1 y parcial 2 cada uno vale 35% y juntos vale el 70%. Entonces ahí van a hacer una pequeña fórmula para saber cuánto es lo que necesitan sacar. ¿Qué les recomiendo que hagan? Que hagan el algoritmo, que hagan su fórmula y hagan comprobaciones. Agarren, pónganle valores ficticios al parcial 1, parcial 2, súmenlo, hagan la operación de porcentajes y luego hagan la operación para que indiquen cuánto es lo que necesitan en el ordinario. Ya que saque el ordinario, pues hacen una suma todo y ven si realmente con esa calificación ya pasarían la materia mínimo con 70 puntos. Recuerden que la calificación aprobatoria es 70 puntos. Entonces ahí ustedes van a tener que ir evaluando su algoritmo, poniendo los valores para ver si realmente cumple con ese objetivo, que es obtener cuánto es lo que deben sacar como mínimo en el ordinario. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Dice, calcular el total de gastos que tiene un alumno de Cobain para punto importante, solo para poder iniciar cada semestre durante todo el bachillerato en clases presenciales. Aquí vamos a imaginar que no es tanto en el bachillerato, ya, porque ahorita pues ustedes no han tenido la oportunidad de ver o de tomar clases presenciales en el Cobain y tal vez no conozcan algunos costos. Vamos a imaginar que tal vez sea en su secundaria. ¿Cuáles son los gastos que ustedes tuvieron durante toda la secundaria? ¿Ya? Y ustedes quieren hacer un cálculo de cuánto es lo que gastaron todos los 3 años de su secundaria al iniciar cada semestre, ¿vale? Ahí no se va a contemplar las gastadas porque eso fueron todos los días, vamos a decirlo así, sino son gastos que tuvieron que hacer al principio del semestre para que puedan llevar las clases presenciales. Entonces, por ejemplo, uno puede ser los libros, cuánto es lo que costó los libros, pero ahí yo les recomiendo que manejen variables, ¿ya? Pueden manejar variables porque el costo de los libros pues varía, ¿vale? Y pueden poner por ejemplo, otra variable de entrada. Les estoy dando opciones para que más o menos sepan cuáles son. Puede ser el uniforme, ¿vale? Ahora, el uniforme, como fue un gasto que no se da en cada semestre, ese lo pudiesen omitir o solamente lo contemplan en una sola ocasión al principio del primer semestre, pero lo pueden contemplar. Ahora, lo que sí van a contemplar son todos los gastos que llevan cada semestre para que ustedes puedan iniciar el curso escolar. Y en base a eso van a ver cuánto tiempo cuántos semestres tuvieron para que puedan hacer ahí ustedes una operación y calcular por una fórmula
cuál sería el gasto total o el total de gastos que tiene un alumno. Ahora, si ustedes, vamos a decir que ya están enterados cuáles son los gastos que tiene un alumno del COBAY, pues que lo hagan en base a los datos del alumno del COBAY. Pero punto importante, que sean gastos de forma presencial, aquellos que se les pedía cubrir cuando habían clases presenciales. Muy bien, ese es el quinto ejercicio. Muy bien, el sexto y el último, calcular el aguinaldo de una persona. Acá en el aguinaldo de una persona, yo les voy a recomendar que hagan una investigación cómo se calcula el aguinaldo de una persona. ¿Por qué? Porque sé que no todos están ahorita, vamos a decir, trabajando en alguna empresa o en algún lugar privado donde les den esta prestación, este beneficio. Por lo tanto, tal vez le pueden preguntar a un familiar, a un conocido, pero yo les recomiendo que lo investiguen para que vean qué elementos de entrada necesitan conocer para que puedan calcular el aguinaldo. Hay diferentes métodos, ¿ok? Con que me pongan un método, me digan qué elementos de entrada necesitan hacer, me especifiquen con una fórmula cuál es el procedimiento, con eso está bien, con cualquier método, pero que sea un método claro. Créanme que este algoritmo les puede servir bastante para que ustedes puedan calcular en un futuro cuál es el aguinaldo que van a percibir cuando ya se encuentren trabajando en algún lugar. Muy bien, estos son 6 ejercicios. Más adelante les voy a explicar qué ejercicios pueden hacer dependiendo la opción A, B o C, pero mientras tanto lo pueden ir practicando todos para que vayan teniendo una mejor idea de los algoritmos aritméticos. En el siguiente video pues veremos los algoritmos cotidianos, algoritmos alternativos o de decisión. Esos ya son parecidos a estos, pero tienen otra característica diferente. Eso luego platicaremos ya en el siguiente video. Muy bien, espero que les haya servido mucho este video. Cualquier duda que tengan, háganla saber en el grupo de WhatsApp de dudas y preguntas. Estamos al pendiente y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.